ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy tenemos con nosotros a Adriana Delgado, permítanme presentarla. Edith Adriana Delgado Ramírez, bailarina y actriz, licenciada en Artes Escénicas, maestra en Filosofía de la Cultura, certificada en el método Feldenkrais y pionera en danzas y discapacidad desde 1993. Ha participado como docente, tallerista, conferencista y presentado sus trabajos artísticos en la República Mexicana y en el extranjero, entre los que se destacan 17º Festival Internacional Cervantino, Encuentro Internacional de Teatro Joven en Rumania, Festival de Danza en Brasil, Conferencia Dacia en Finlandia, Continentes en Movimiento, Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Danza en Portugal, Encuentro de Teatro de Grupo en Ayacucho, Perú, así como en El Salvador y en Filipinas. Premios: Educación por el Arte 2002, al Mérito Artístico en Michoacán 2010, Reconocimiento a la Excelencia, otorgado por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO en el Palacio de Bellas Artes 2018. Presea Primo Tapia, por las organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Michoacán 2018. En el 2018 publicó el libro Danza desde la Mar, acercamiento filosófico para la reconstrucción de los principios en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la danza, respeto al cuerpo-persona. Actualmente cursa el doctorado interinstitucional en Arte y Cultura. En otras manifestaciones de la danza es danzante, conchera y derviche giradora. Nomás para que se den una idea. Adriana, qué gusto tenerte aquí, Adri. Bienvenida. Pues ustedes, bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a mi casa. Muchas gracias por estar aquí. Ok, Adri, platícanos acerca de tu infancia. Cuéntanos en dónde nace Adriana, de la pequeña Adriana. ¿Cómo es su crecimiento en el transcurso de la infancia? A ver, platícanos. Bueno, soy Edith Adriana Delgado Ramírez. Y nací el 26 de septiembre de 1961 en Morelia, Michoacán. Quiere decir que hace muy poquitos días cumplí 60 años. Felicidades, hermosa. Sí. Y bueno, mi infancia, wow. Soy la sexta de 7 hermanos, 4 mujeres, 3 hombres. Okay. Y la verdad, tengo unos recuerdos muy importantes que han marcado mucho mi vida en la infancia. Fui como la chiquita consentida hasta que llegó Alan. Alan, mi hermano, pero también fue así como, también tenía muchas ganas de tener un hermano como un bebé, ¿no? Más pequeño. Un chiquito. Fue muy interesante mi infancia porque, mira, yo considero que en mi familia, que somos 7 y que nacieron unos mucho antes que yo, como que cada uno platicamos una historia muy diferente de nuestra familia, fíjate. A veces escucho a algunas de mis hermanas y digo, ay, esa es otra historia. Eso no. Pero yo creo que porque por ejemplo, los primeros 4 creo que nacieron uno después del otro. O sea, mi hermano Alejandro, después Rosalinda, después Araceli, y muy seguiditos. Después hubo un lapso de tiempo en que llegó Guillermo, luego yo, y hasta también después de un tiempo llegó Alan. Entonces como que nos tocaron papás en etapas diferentes. Claro. Entonces eso creo que es importante porque, por ejemplo, a mí ya me tocó una mamá, considero yo que una mamá como muy cansada. Entonces yo no me acuerdo mucho de mi mamá abrazándome. Yo tengo el recuerdo de mi mamá como trabajando mucho y también como descansando mucho. Y yo me acuerdo mucho en los brazos de lo que eran como, pues lo que se les decía a las nanas. En mi casa no les decíamos nanas, pero sí eran como eso, porque yo me acuerdo que estaba todo el tiempo en los brazos de Pera, me acuerdo mucho de Pera, de
esta Clotilde, ¿no? Que eran como pues las personas que ayudaban a mi mamá a hacer el aseo y la comida en la casa. Todo lo que te digo es de mi consideración. Mis hermanos pueden decir otra cosa muy distinta. Claro. Pero yo considero que venía de una familia de la clase trabajadora, pero clase media también, porque mi papá era un trabajador, con carácter de ingeniero, pero igual trabajador, claro. ¿no? O sea, mi familia no era de la clase poseedora, sino de una persona asalariada. Y eso para mí era siempre fue como un poco confuso, porque por todo lo que trae por consecuencia la gente de la clase media, como que no es de la sociedad, pero tampoco es de la gente muy humilde, pero tampoco son de los ricos de la sociedad. Entonces era como un poco confuso eso. Y yo tenía muy cercana relación, pero muy cercana relación con la gente que hacía el aseo en mi casa. Yo me acuerdo que comía con ellas porque era un tiempo en que ellas comían en la cocina con platos de plástico y vivían en un cuartito atrás de la casa en condiciones que a mí se me hacían como siempre muy tristes. Entonces como que yo me relacionaba mucho con esas personas y me acuerdo que ellas me llevaban mucho a sus pueblos y yo me dormía en los tapetes, en los petates, sí. y tomábamos pues en jarritos así, chocolatito con agua y nos bañábamos en las lagunas. O sea, tenía una relación como muy estrecha con esa forma de vida y me acuerdo que a mí me gustaba muchísimo eso. Y también, ya más grandecita, me junté mucho con mi abuelita, con mi abuelita Amalia, la mamá de mi papá. Y ahí también mis hermanos dicen que era otra abuelita, que la que me tocó a mí. A mí la que me tocó era una abuelita muy cariñosa. Muy amorosa conmigo, me abrazaba mucho, me enseñó a rezar. Me acuerdo que rezábamos juntas el rosario y quién sabe qué tanto decía. Y yo también, yo no le entendía, yo también hacía así como... Y otra cosa que también fue muy importante es que mi mamá, mi mamá y mis hermanos mayores dicen que yo cuando tenía 3 años, dije, o sea, como claramente se entendía que yo decía, yo soy bailarina de cabaret. No tenías quizás todavía el entendimiento, pero ya estaba. Sí, ya, y bueno, mi mamá sí me acuerdo que ella me platicaba que yo jugaba mucho tiempo solita antes de que naciera Alan, y yo jugaba mucho y que me encueraba y que agarraba trapitos y me los ponía. ¿En serio? Ajá, y entonces esa imagen ahora me recuerda como a la danza de los velos, ¿no? Claro. Pero pues estamos hablando de 1960, en Morelia esa danza ni siquiera existía, por aquí llegaba, pero yo no sé de dónde me salía que yo ya hacía esas cosas, ¿no? Yo ya hacía esas cosas. ¿Recuerdas en algún momento tener como referencia de dónde sacaste esto o nomás así? Pues a los 3 años yo ya sabía que yo era bailarina. Ay, qué bello. Yo siento que, pues quién sabe, lo supe desde siempre, ¿no? Sí. Y luego se me fue afinando. Otra cosa de mi infancia que te puedo decir que también marca como mi vida, pero que soy consciente de ello hasta ahora, es que mi bisabuela se llamaba Trinidad, la mamá de mi abuelo, y ella era espiritista. Ella fundó la primera iglesia espiritista aquí en Morelia. Entonces ahora que yo también soy curandera, sanadora, chamana, pues me dicen, mira, ¿de dónde te viene? Y yo dije, pues sí, de allá me viene también, ¿no? Como ese aspecto espiritual
chamánico, ¿no? Curandero. Sí, lo traes. Yo creo que lo traigo bueno, estoy segurísima que la traigo. De hecho, la invoco a ella cada vez que tengo una situación de ver a una persona, pues sí, invoco a mi bisabuela Trinidad. ¿Y tuviste cercanía con ella o no? No, pues era mi bisabuela, yo ni siquiera la conocí. Sí. No la conocí. Un día un tío que llegó así todo torcido de la espalda, que no se podía enderezar, y que yo tenía una clínica de medicina alternativa aquí en Morelia, llegó y me dijo, ay, no puedo moverme. Y ya lo acosté y le hice todo lo que yo sé hacer, y ya se paró muy así, y me dijo, y él fue el primero que me dijo, ay, hija, abueleaste. Y yo así, ¿cómo que abueleé? Sí, y ya me empezó a contar la historia de mi abuela Trinidad. Qué dato curioso. Sí. Y bueno, entonces, pero eso, bueno, hasta la hora lo supe, ¿no? Pero también en mi infancia, pues yo anduve en los colegios, también ya cuando tenía como 6 años, anduve en los colegios. Y en los colegios de monjas, cuando mi primer encuentro con ellas, yo quería, por la influencia de mi abuela, que me enseñaba a rezar y todo eso, yo decía que yo quería ser monja. Entonces era muy curioso porque me hacían burla, decir, de bailarina de cabaret a monja, ¿no? Sí. Y cosa que ahora también yo reflexiono y digo, no, pues claro, ¿no? O sea, sí, hay una asociación. Hay una interrelación que yo veo totalmente coherente y concordante por la historia de la danza y del teatro y los rituales. Pues el origen es ese, ¿no? Es una conexión del ser humano con lo sensible, con lo sensual, lo ritual, lo sagrado. Entonces, pues ahí está. La conexión. Todo está conectado. Y yo decía, yo sabía que estaba en lo correcto. Ajá, y bueno, pues esa etapa de mi infancia fue muy, muy terrible, ahí sí, porque fui al colegio Motolinía, y en esta condición de gente de la clase media, pero más bien baja, que no teníamos los autos de último modelo y todo, en un colegio en donde sí era como muy importante la gente de la alta sociedad, pues había mucho choque, ¿no? Entonces yo en la infancia fue una niña muy golpeada. En esa parte. En esa parte. En ese colegio, en especial en ese colegio. En ese colegio fue una historia de verdad muy terrible, porque no me golpeaban así, o sea, me hacían tortura como si fuera la Inquisición. O sea, hacían cosas verdaderamente de esa etapa, de esa época. Sí, así me ponían, por ejemplo, jabón en la boca, o me hincaban con ladrillos en medio del patio, en el sol. Casi diario me golpeaban las piernas con las varillas. Y todo esto era porque ahora también me entero que yo era disléxica. Entonces yo cuando me enseñaban a leer o los números, yo veía la D y la B, las veía iguales, y a veces veía que se movían las letras, como si danzaran, como si bailaban. Entonces para mí era súper divertido ver eso, pero no entendía nada. O sea, a la hora de leer yo decía, no sé, no puedo leer, ¿no? Y la monja se desesperaba, y era muy difícil. Y las niñas también, y bueno. Pero bueno, esa afortunadamente, que es una historia también muy larga, todo lo que pasó ahí, me sacaron de esa escuela y me metieron al colegio Plancarte. Y en el colegio Plancarte, como que me enseñaron, me animaron como a florecer de otra manera, ¿no? Muy, muy, muy interesante, porque cuando empezaron a descubrir como mis potencialidades y a reconocer otras cosas que yo no podía hacer, que eran muy difíciles para mí,
llegó el momento en que las monjas me decían, tú no hagas eso de la taquigrafía y taquimografía, y eso no podía yo, no era fácil para mí. Entonces me llevaban siempre a que organizara todos los festivales del colegio. El Festival de la Madre, el de la Virgen María y el de no sé, todos los festivales los organizaba. Una vez la hice de maestra de ceremonias, recité un monólogo, bailaba todos los bailables, hacía como pantomima con chiste, cantaba, estaba en el coro, pero además yo todo como lo organizaba todos los festivales. Desde entonces era así como, wow, ellas me descubrieron esa parte, fíjate. Entonces, justo eso te iba a preguntar, ¿no tenías ningún conocimiento de manera como más educacional respecto al arte? Ahí fue donde se inició todo, ellas lo vieron. Ah, sí, okay. Sí, pero en realidad en mi casa mi papá era muy artista también. Okay. Mi papá le decían la bailarina, tomaba clases de danza clásica. Ay, qué cuando bello. era joven. Y pintaba y tocaba la guitarra y el piano. Mi papá tenía mucha vocación artística. Sin embargo, no se dedicó a eso. Sí, no, él no se dedicó a eso. Creo que también él fue presionado para no dedicarse a eso. Pero en realidad en donde así como que me despiertan toda esa cuestión artística fue en el Colegio Plancarte. Y además para mí también era como me seleccionaban para hacer muchas cosas de la iglesia a la hora del ritual de la iglesia, que para mí es un ritual, claro. Igual católico, pero es un ritual. Claro que sí. Y entonces para mí era como, sí, que todo salga perfecto, y entra por aquí, salen por allá, y entonces ahora te toca a ti, y así. ¡Ay, qué lindo! Entonces, desde entonces, y yo estoy muy agradecida con ese colegio, porque ahí no eran maltratadoras, y más bien era como, sí, sacar esa parte, ahí descubro mucho esa parte artística. Qué bello. Ok, Adri, qué interesante. Fíjate, cada vez se conocen cosas nuevas. Sí. Nos comentas también la parte de la naturaleza arraigada con la parte de las personas que de alguna manera te criaron mucha parte de ti, ¿no? Platícanos cómo vives ahora tu adolescencia. Bueno, mi adolescencia, fue bien bonita. Mi adolescencia fue bien bonita porque pues ya salí de los colegios, bueno, no totalmente. Y fue también de descubrir que realmente lo que quería hacer era bailar, era danza o algo de teatro, danza. Bueno, también dentro de mi intuición siempre estaba presente de que no había división. Danza y teatro era lo mismo. Y yo, bueno, desde muy chica le decía a mi familia, a mi papá, que yo quería ir a la escuela, a la única escuela de Anita Pensado que daban clases de ballet y de todo eso, pero pues no. Mi papá siempre me decía que no había dinero, ¿no? Que no había dinero y que había que estudiar. Entonces, cuando pusieron la Casa de la Cultura, yo estaba en la plena adolescencia, aquí en Morelia. Y entonces, pues yo me escapaba, porque yo sabía que mi papá no me iba a dejar estudiar. Claro. Entonces, mi papá dormía todas las tardes y dormía un largo rato, ¿no? Entonces, yo desde las 4 de la tarde estaba en la Casa de la Cultura. Y en la Casa de la Cultura estudié con el maestro Ibarra, pantomima y teatro, y también danza moderna, lo que le decían danza moderna aquí, danza moderna, y también estaba en el coro de ahí de la Casa de la Cultura. Entonces, pues para mí fue el despertar realmente de todo lo que yo traía adentro, ¿no? Porque era muy fuerte para mí, pues escaparme de mi casa e irme a las clases. Y siempre con mucho miedo de que mi papá no se fuera a dar cuenta, ¿no?
pero logré hacer un montón de cosas ya estando ahí, aunque era escondidas. Mi mamá sí sabía. Y entonces me cubría, ¿no? Cómplice ahí. Sí, me cubría, sobre todo cuando tenía ya funciones, porque pues ya dábamos funciones de danza o de teatro, de pantomima, y pues ya no quedaba de otra, bueno, pues ella anda en esas, ¿no? Y también, pues ya era tiempo de entrar a la prepa y eso, pero yo decía, yo no quiero entrar a la prepa. Ya andaba yo mucho con mi hermano Alejandro y sus amigos, que era una banda pues mucho mayor, como 10 años mayor que yo, pero que me interesaba mucho. Bueno, creo que es importante decir que en mi infancia mi primer maestro de danza fue mi hermano Alejandro. ¡Ay, en serio! Sí, porque él empezó a enseñarme con su música bien rockera, bien loca de Led Zeppelin y así, baila así, mueve la cabeza, ¿no? Entonces yo ahí me acuerdo que me agachaba y hacía puros reguiletes con la cabeza y así, sí. Y me decía, y abre las piernas y hazle así, no sé qué. Entonces, bueno. Pero entonces, bueno, ya era más grande, pues para mí era muy interesante mi hermano Alejandro y lo seguía mucho. Y entonces, bueno, él me empezó a dar lecturas pues de todo lo que era el socialismo, el comunismo, y empecé a leer a Carlos Marx, a Marta Hanecker, bueno, así, ya estaba yo ya en otra onda, ¿no? Para tu edad era como demasiado, ¿no? Pero sí, pues era como un ideal también, ¿no? De estar ahí con... Y pues mi adolescencia fue, sí, rebelde, pero pues viviendo en casa de mis papás, ¿no? Y yo con mucha claridad de que yo lo que quería era ser bailarina y actriz, pero no... Y mi papá entonces no, pues tampoco me dejaba, ¿no? Me acuerdo que me llevó a la prepa, me salí de la prepa, de aquí de San José. Después me llevó a la prepa en Guadalajara, me regresé. Luego me metí a estudiar educadoras y también me salí. Luego él me metió a trabajo social otra vez al Colegio Plancarte. Y ahí sí, como yo ya tenía como conciencia política, ya me gustó más esa carrera porque también se hablaban de muchas cuestiones políticas. De hecho, me dieron una beca para irme a Brasil, pero justamente cuando yo cumplí 18 años y que mi papá, aunque tenía muy buenas calificaciones, él de todos modos me prohibió ir a la danza, porque ya se dio cuenta y dijo que ya no quería que fuera y eso, pues entonces yo sí, ahí sí como que dije, a los 18 me voy de aquí a hacer lo que yo quiero, ¿no? Sí, claro. Porque pues si no me deja, pues ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer lo que me gusta, ¿no? Claro. Y me acuerdo que me impresionó mucho, bueno, para ese entonces ya era yo novia de uno de los amigos de mi hermano, Alejandro. Entonces, bueno, estaba yo ya muy metida en el ambiente artístico, de esa línea como izquierdosa, ¿no? de Morelia. Y me acuerdo que fui un día al teatro Estela India a ver a esta bailarina cubana, muy famosa, ¿cómo se llama? ¿De bailarina de qué? De clásico, de Cuba. Alicia Alonso, sí, la claro. Famosa Alicia Alonso. La vi por primera vez ahí. O sea, ahí fue la primera vez que yo vi danza contemporánea y realmente así, ¿no? Qué impresión. No, tomaba clases, pero de danza moderna, que era como, ¿cómo te diré? Pues sí, danza moderna muy... sin mucha estructura, pues sí, lo que no había mucho de dónde aprender, ¿no? Claro. Aquí, aunque eran maestras bien lindas y todo, pero... Y cuando vi eso dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y me acuerdo que
que empecé a llorar así de emoción, me llegó algo muy fuerte, ¿no? Y salí de ahí diciendo, claro, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer liberación. Yo me acuerdo que decía muy claro, porque era una danza pues de Cuba en la plena revolución y todo esto, pues era muy, muy libertaria. Pero yo decía, yo quiero hacer liberación con eso, yo quiero hacer liberación. Y bueno, ya cuando cumplí 18 años, nada más esperé a cumplir 18 años y ya me fui. ¿A dónde te fuiste? Platícanos. O sea, ¿te fuiste del país? No, bueno, antes de eso, platicarte que yo aquí en Morelia, en la Casa de la Cultura, con el maestro Ibarra, invitaron al maestro Sergio Magaña, ¿no? El famoso Sergio Magaña, un ícono del teatro en México muy, muy importante. Vino a dirigir una obra y yo actué en esa obra y también bailé y bueno, hubo mucha participación, aunque te digo que era como casi clandestino de todo, yo estaba muy activa en el asunto, ¿no? Entonces a mí yo ya estaba segurísima de eso, ¿no? Y me acuerdo que entonces mi papá me dijo, en trabajo social, me dijo, si tú tienes puros dieces, te dejo hacer eso del arte. Eso del arte. Y entonces me acuerdo que yo me metía unas buenas friegas, porque pues sí, las tareas, estudiaba muchísimo y después los ensayos y las clases y todo, y logré tener 10, o sea, la boleta limpia de 10. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué satisfacción! No, es hermoso. Porque mi papá, aunque le llevé, no cumplió su palabra. Entonces dije, no, creo que no va a haber otra más que... ¿Por las buenas o por las malas? Pues así, pues irme sin su... Ahora sí que sin su bendición, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí, entonces ya arreglé todo, no peleé con él, simplemente yo arreglé todo por afuera, conseguí un contacto en Jalapa, porque yo decía, mi papá lo que no quiere es que me vaya por la libre, eso me decía, claro. No tiene que ser una escuela formal. Entonces, bueno, la única escuela licenciatura en danza que hubo, la primera que hubo en México fue la de Jalapa. Entonces conseguí todos los contactos, que me aceptaran, dónde vivir, todo eso, y ya estaba lista todo. Y aún así, pues no fue tan bonito con la despedida de mi casa. Sí, no fue, pero bueno, ya me fui a Jalapa. Y allá estudiaba en las mañanas en la escuela, en la facultad de danza, y en las tardes en la facultad de teatro. ¡Ay, qué hermoso! Oye, ¿y en qué momento exactamente es que tu papá, a mí me intriga demasiado esta parte, sabe por fin que estás inmiscuida en todo de lo de danza? En todo lo de danza, en lo de teatro, en lo de música, en toda esta parte, o nunca se da cuenta y de pronto ya me voy. Sí, nunca se da cuenta. ¿En serio? Sí, de pronto fui a decirle que ya, me acuerdo muy bien, muy bien cómo temblaba al subir las escaleras, esas escaleras de así, ¿no? ¿Te acuerdas? Y yo temblaba y me regresaba y volvía a subir, me regresaba, y me acuerdo que mi hermana Norma estaba abajo así. Ya ve a decir ya, ¿no? Porque sí, ella también me apoyó mucho en esa decisión, ¿no? Ella y Alejandro, ¿no? Así, ya, ¿no? Tienes que, ¿no? Y entonces ya fui a decirle a mi papá, y mi papá, pues ya le dije, papá, pues ya estoy inscrita aquí. O sea, yo fui ya no a pedirle permiso, sino a avisarle que ya me iba y que ojalá que me apoyara. Pero no, ahí fue un desastre. Así como subí, bajé. Sí. Desbaratada, así, no puede ser, ¿no? Sí. ¡Qué momento! Fue un momento muy, muy, muy fuerte. Sí.
Ok, Adri, aquí estando en pleno momento de explosión que nos estás contando, nos comentas, te vas a Jalapa y aquí platícanos, inicia en este momento la parte de tu trayectoria porque es demasiado amplia. A ver, coméntanos. Yo no considero que ahí empezó. O sea, yo creo que empezó a los 3 años. Ok. Cuando ya todo lo que platiqué. Sí, claro. Y también fue muy importante la presencia del maestro Sergio Magaña en mi vida y del maestro Ibarra. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo soy bonita. Pero no soy muy... no tengo mucha habilidad corporal desde chiquita. Ok. Tenía mucha creatividad y juego, como te platiqué también desde chiquita. Pero toda esta cuestión de super split y super estas cosas, no, a mí siempre me costaron mucho trabajo. Pero sin embargo sí tenía o tengo un cierto talento. Y lo vio el maestro Sergio Magaña. Entonces me acuerdo que me dijo en su dirección, cuando dirección, tú crees, ven acá, ¿crees que porque estás bonita vas a lograrlo? No, la gente bonita no logra nada. La gente talentosa como tú, tampoco, fíjate. Yo sí hablaba él, no así. No, es el trabajo. El trabajo es el que logra que las cosas, que la gente salga adelante. Y así. Pero así me dijo. Como regañándote. Sí, no, y así me agarraba así. Y así, ¿no? Ay. Y yo decía, y bueno, empecé a llorar así porque decía, pues ya me va a sacar de la obra, ¿no? Porque no quiere bonitas ni talentosas. Y yo digo, pero si yo todos los días vengo y ensayo y trabajo y así. No, así. Y entonces ya, nada más me dijo eso y siguió la obra y dije, pues no me sacó ni nada, pues está bien. Pero entonces me quedé pensando mucho en eso. Claro. Y a él le tocó como esta etapa de partida. Entonces le dije, maestro, ya me voy. Y me dijo, ¿te van a apoyar tus papás? No. Y me dijo, ay, manita. Ay, así como, no, me acarició y me dice, ay, manita, la vas a ver dura. Pero acuérdate, el trabajo es lo que te va a sacar. Claro. Entonces, de a mí, pues para mí eso fue como una enseñanza muy fuerte que recibí del maestro Sergio Magaña, ¿no? Y del maestro Guillermo Ibarra también me dijo, me apoyó mucho, me dijo, no te creas, las bonitas, talentosas y trabajadoras también la hacen. Y yo, bueno, está bien, ¿no? Y bueno, pues ya me fui a Jalapa y sí estuvo muy duro, sin apoyo así, pues yo es que considero que las bailarinas lo que más tenemos que tener como muy afianzado es nuestra alimentación. Sí. Porque si no, entonces los músculos no se nutren, los tendones, y no lo ves ahorita, lo ves más tarde. Sí, claro. Entonces, pues yo no tenía toda esa parte, yo realmente a veces no comía nada, tenía semanas que no me alimentaba bien, dormía en unos lugares muy deprimentes, entonces dije, sí estaba duro, pero estaba haciendo lo que quería, entonces así como que sí, muy bien. Y también en Jalapa, pues tuve muy buenos maestros, tanto de danza como de teatro, y también convivía con gente que después sobresalió mucho, como Cristina Michaus en teatro, como Astrid Haddad en la música, dormíamos casi juntas, ¿no? Entonces, todo lo que aprendíamos lo seguíamos como repitiendo en nuestras habitaciones, era muy interesante el ambiente también ahí. Y justamente esta gente de Jalapa en esa época, de teatro, como que hubo una revelación, se rebelaron. Y ahí voy yo con ellos también y nos venimos a la Ciudad de México.
Entonces, para mí, en esa época era como, yo ya quiero bailar, no quiero que me estén enseñando clases, me entró la desesperación y me fui de la facultad. ¿A México? A México. Okay. Y en México, pues ya en México entré al sistema de enseñanza de la danza atrás del Auditorio Nacional, ¿no? La escuela de danza. Y en las mañanas iba en el Ballet Nacional de México. Ay, qué hermoso. Entonces, en la mañana, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, estaba en Ballet Nacional de México. Wow. Y a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Academia de la Danza. Wow. Y hubo una época en que en la más noche, una época no fue muy larga, ya estudiaba, hacíamos cosas experimentales con Marco Antonio Silva. Entonces era muchísimo, ¿no? Demasiado. Muchísimo. Y también después, cuando se terminó esa etapa, pues tomé clases con todos los maestros que había en esa época, ¿no? En Ballet Nacional de México, bueno, pues con Guillermina Bravo, con sus alumnos, con sus bailarines, ¿no? Con Victoria, con todos tomaba clases, pero también tomaba clases con otras compañías, ¿no? Okay. Con Raúl Flores Canelo, con Luis Fandiño, con Javier Francis, todos los que estaban muy famosos en esa época fueron mis profesores, ¿no? Y por el lado del teatro, pues estaba muy cerca del grupo Vámonos Recio, y después con el grupo La Rueca. Estuve tomando clases constantemente en los cursos que traía Eugenio Barba con el teatro Odín Teatro. Incluso en alguna ocasión compartimos también escenario con su compañía en Perú. Okay. Y bueno, fueron muchísimos maestros que pasaron por los que he pasado, tanto de danza como de teatro. Y ¿qué más te puedo decir de mi trayectoria? Pues que también fue como el estar en Ballet Nacional y en las en la escuela y ver cómo era el trato a las personas. Sí. Eso no me gustó desde que me fui a Jalapa, ¿no? O sea, porque yo, sí, aquí en la Casa de la Cultura no había un rigor ni tampoco una estructura de técnica, lo reconozco. Pero ahí nos dejaban bailar. Nos dejaban bailar, ¿no? Así como cuando yo era niña, ¿no? Que bailaba y bailaba. Y entonces cuando me fui a Jalapa y que entré a la danza clásica y que métele y jálale y estírale y muévete. Así como que decía, pero yo ¿cómo? ¿Y ahora cómo me muevo? No, como que decía, sonríe. ¿Cómo me muevo? No puedo moverme si no puedo respirar porque tengo que hacer esto y esto y esto y esto, mil cosas. Entonces decía, yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces estaba en Jalapa, realmente como que me decepcioné mucho. Yo decía, para eso me peleé con toda mi familia, para venir aquí a no bailar. Sí. O sea, no entiendo, ¿no? Y ya de cuando estaba en México, eso era como el triple de grande, ¿no? Porque no solamente haz la técnica, y ya empecé a entender la técnica un poco, entonces bueno, sí, ¿no? ¿No? Pero había gente que definitivamente no lo podía hacer. Claro. O sea, a mí me costaba trabajo, pero no era que no pudiera hacerlo. Había gente que de verdad no podía hacerlo, y gente chaparrita y gordita, y entonces empecé a ver mucho maltrato, mucha humillación, y dije, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quería, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy aprendiendo? Y me di cuenta que estaba aprendiendo esa parte, ¿no? Entonces dije, pues no
concuerda con mi relación de la danza, espiritualidad, sanación, ni tampoco con la creatividad, no concuerda. Aquí algo no está bien. Empecé a cuestionar, pues sí, pues con las formas de hacerlo, ¿no? El teatro, la danza, ahorita previo a la entrevista, estábamos comentando que te ha llevado a muchas partes del mundo. Platícanos esa parte, ¿en dónde has estado aparte de México, de Jalapa? Porque son varias, muchísimas. Pues sí, empecé, mi primer viaje al extranjero fue a Brasil, y con un grupo que se llamaba La Nao, que la directora es Irene Martínez, todavía vive, mi amiga Irene Martínez, y hace cosas muy lindas. Y con ella fue con la primera que viajé a Brasil. Y cuando regresé, entonces ya hice mi propio proyecto de danza con esto que te estoy diciendo. O sea, porque empecé a cuestionar cómo, porque estas personas maltratan a la gente que no cubre con los requisitos. Claro. Pero yo tenía compañeras que me acuerdo, por ejemplo, la nombro porque se tiene que nombrar Marta Osuna, que todavía vive, ahí la pueden ir a ver, underground, pero la pueden ir a ver. O sea, era una cosa, o sea, yo nunca he visto a una persona bailar tan impresionantemente como baila Martita Osuna, todavía baila. Qué hermoso. Pero ella no está en los carteles, ella no está, no sobresale, no está en la... Y como ella había mucha gente. Y yo decía, pero es que esta gente, ¿por qué la rechazan? ¿Por qué no? Pues nada más porque no cubre con los requisitos y los estereotipos y los estándares, ¿no? Entonces dije, no, yo creo que yo tengo que demostrar, no peleándome, sino demostrando, ¿no? Con arte, con lo que yo sé hacer, que hay gente que tiene aún peores características, digamos, sí, en ese rango de posibilidades de movimiento, que pueden bailar y que pueden hacer cosas, no esas, no las que vemos en los teatros ni nada de eso, sino otras, ¿no? Más desde acá. Más adentro. Y también, bueno, importante decir que no era yo la gran bailarina de así, con esas características, pero tampoco que no supiera bailar. O sea, claro. Y entonces a mí, cuando llegué a México, yo muy rápidamente pisé Bellas Artes. O sea, yo bailé en Bellas Artes muy rápido. Fui al Festival Cervantino también muy fácil en el sentido de que en esa época, no sé ahora, pero era como muy imposible estar en el Cervantino, ¿no? O en el teatro, en Bellas Artes. Sí, y yo bailé ahí, ¿ya? Entonces, como que esa parte de estar en esos grandes escenarios, pues como que muy rápidos, pues sí, ya realmente no es tanto. ¿Realmente es la gran cosa? No es tan la gran cosa, o bueno, para mí era la gran cosa por la aspiración, pero ya cuando lo hiciste dices, creo que no es la gran cosa, o para mí no es la gran cosa. En cambio, poder ayudar a que una persona con discapacidad tuviera como esa lucidez, en su ser, ¿no? Porque son personas lúcidas. Claro. Y luminosas, entonces dije, eso sí me impactaba, eso sí me emocionaba, eso sí me retaba, ¿no? Sí. Entonces, pues hice un proyecto en donde las personas con discapacidad, con algunas bailarinas que se dieron la oportunidad de convivir con ellos para hacer integración, hicimos un grupo de danza contemporánea con personas con discapacidad y bailarinas profesionales. Y a partir de ese proyecto, que afortunadamente fue apoyado por el FONCA, es que fuimos a viajar, a muchos lugares. Y también como bailarina y como actriz, estando en otros proyectos paralelamente, fui, por ejemplo, a Rumanía, no con el grupo Olimp, fui como actriz y bailarina en un proyecto que se llamó Malintzin,
en un festival que se hace muy famoso en Rumanía que se llama Teatro Joven. Y ahí, pues ahí de verdad vi un teatro impresionante, muy buen teatro ahí. Y fui también a ver el castillo de Drácula. Bueno, con este proyecto, con este grupo Olin, es que viajé mucho y también con mis propios montajes y como maestra también, como maestra del método Feldenkrais, que ya también para entonces ya me había titulado de maestra del Feldenkrais. Entonces empecé a dar cursos pues, en donde me invitaban. Platícanos también acerca de eso, porque aparte de, bueno, es parte del cuerpo, parte del movimiento que te permite lo de la danza, ¿no? El Feldenkrais, perdón, eres pionera en Morelia y en otras partes. Platícanos acerca de eso. Bueno, lo que pasa es que el grupo Olin, digamos que fue pionero en México por la propuesta que yo hacía de enseñar a bailar a personas con alguna discapacidad con el método Feldenkrais. Entonces eso era lo, pues, como lo que llamaba la atención, lo que llamó la atención porque después poco a poco empezaron a hacer más grupos de danza en silla de ruedas o en otras, pero creo que la característica que yo propuse era que no era hacer bailar a la gente, pero no con las técnicas convencionales, o sea, sin ballet, sin Martha Graham, sin... Sí, a partir del método Feldenkrais. A partir del método Feldenkrais y con la creatividad es con lo que se hacían las coreografías, que la mayoría de las coreografías era también creación de ellos. ¡Ay, ¿no? ¡Qué maravilla! O sea, yo solamente ayudaba a engarzar elementos, ¿no? A sincronizar con las músicas, si había músicas, había coreografías en las que no había música. Bueno, ayudaba a eso, pero era un trabajo colectivo muy bonito, muy impresionante, en el que aprendí yo muchísimo. Yo creo que fue parte de mi trayectoria aprender de estas personas y bueno, con ellos viajamos a festivales de danza contemporánea o de teatro que no tenían que ver con discapacidad, sino, digamos, regulares. ¿No? Ya era la parte más normalizada, como le llaman, ¿no? Pues a lo que me refiero es a que no eran festivales o encuentros en donde invitaban a gente con discapacidad, sino nuestro grupo era considerado como un grupo más de gente, de artistas. Claro, ¿no? Uno más. Sí, uno más. Sí. Ya cuando llegaban, me acuerdo cuando llegamos a Finlandia, eso fue muy impresionante, porque cuando llegamos a Finlandia eran, o sea, de la Unión Europea, estaban todas las escuelas más famosas o no más importantes, que se reunían en Finlandia a hacer un encuentro, y había clases, y había talleres, y había funciones. Y nosotros llegamos, o sea, el grupo Olin llegó Paco y Aldo, y así todos pues caminando como caminan, ¿no? Hablando como hablan, porque tenían discapacidad intelectual y física. Y me acuerdo que así estaban así en el fondo todas las bailarinas de clásico y de moderno, así, y así como voltearon y así como ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? ¿No? Así muy extraños, ¿no? Y nos veían así, nosotros pues normal, ¿no? Claro. Pero para no hacerte el cuento largo, al final estaban así ya bailando con ellos, todo muy bien. Y así de la actitud así, muy así, empezaron como, yo digo, como a humanizarse, ¿no? Claro.
a bajarle a su así, sí, y a humanizarse, y se hizo una cosa muy, 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 muy linda, muy integradora. Claro, qué maravilla. Muy integradora. Oye, Adri, y por allá veo un libro que quisiera que nos platicaras acerca de él. Es parte fundamental en ti, yo creo. Pues sí, fíjate que lo que de este libro, lo que les quiero comentar, sí que es como una parte intermedia de todo un proyecto intelectual. Yo siempre pensé que la danza tiene que ser para todas las personas, sin importar las características que tienen. Pero en la danza también encontré algunas como prejuicios y discriminaciones. Yo me acuerdo que me ofendía mucho que cuando decían, es que las bailarinas piensan con los pies. O sea, es como no piensan. Sí. Y si piensan con los pies. Y después de estar yo metida en trabajos somáticos, el trabajo de Feldenkrais es uno de los más representativos de la línea de la somática, pues ahí nos enseñan que, claro, pensar con los pies es lo más inteligente que hay, porque nuestras neuronas están conectadas con todo hasta los pies. Entonces no nada más pensamos con el cerebro, sino con todo nuestro ser. De aquí hasta acá. Con la sensibilidad, con la intuición, está integrado todo, ¿no? Entonces, en los proyectos que yo he estado haciendo desde los 3 años, tienen que ver con eso, ¿no? Con la conexión integrada con todo el ser, mi espiritualidad, mi intelecto, mis emociones, mis tripas, mis pies, todo está integrado, todo está conectado con este pluriverso que soy y que somos. Entonces, siempre tuve la seguridad de eso y siempre hice el trabajo con esa línea, ¿no? Con esa conexión. Sin embargo, no sabía cómo decirlo. Lo hacía. Claro. Y yo estoy segura que se ve en mis obras, esta conexión, en todas las obras que hago. En Obsidiana en el Umbral es eso, una cuestión muy interior, muy fuerte, muy emocional. Y espiritual y sanadora también. Entonces, como yo tenía como la necesidad de decirlo también de otra manera. O sea, de decir, ¿saben qué? Si pensamos y pensamos muy cabrón. Sí. Porque no nada más pensamos con el cerebro, pensamos con todo nuestro ser. Entonces está a otro nivel nuestro pensamiento, nuestro ser, nuestro hacer, ¿no? Y es como también una necesidad como de reivindicar a la gente de la danza y decir, yo pongo este granito, o sea, ¿sí? Y bueno, lo puse desde que hice la licenciatura, que eran muchos de teatro, de danza, de música, de todo, y a una bailarina le dieron la excelencia académica a una bailarina, ¿no? Entonces, así como, sí pensamos, ¿eh? Sí pensamos, la gente de danza, claro que pensamos, y lo hacemos muy bien. Claro que sí. Y entonces, bueno, de ahí de esa licenciatura pasé a la maestría, en donde allí ya yo necesitaba más argumentos, como para decir, miren, lo que yo hice con la danza, con las personas con discapacidad, fue a raíz de una rebeldía y de una denuncia del maltrato que se hace en la danza. Y que bueno, que el mayor maltrato es que ni siquiera se les acepta a ellos. Para empezar. Pero a los que se les acepta, pues ahora te aguantas, sí, ¿no? Y entonces te aguantas los maltratos, las humillaciones, las competencias entre nosotros, el ceder a unos niveles muy feos con los maestros, ¿no? ¿A qué te cuento? Sí. Entonces dices, no, yo tengo que decirlo, pero lo tengo que decir de una manera así, muy inteligentemente. Entonces dije, pues me voy a preparar para hacerlo, para poder hacerlo, para tener autoridad académica, ¿no? Claro. Así como la licenciatura, me dan la licenciatura después de 30 años de haber hecho.
Bueno, pues ahora tengo que buscar la licencia en la maestría para poder hacer esto de una manera, digamos, académica, que tenga validez, porque pues fue el resultado de esta maestría, Danza desde la Mar, y que fue una investigación apoyada por CONACYT. Entonces, bueno, pues aquí está mucho de lo que hemos estado hablando, no todo, porque le debo la parte que estoy haciendo ahora a la otra parte. Que aquí digo, en el doctorado hago la otra parte, y que la otra parte es toda esta reivindicación también a toda la parte espiritual, que fue lo que, digamos, lo que abrevé de la danza conchera y de la danza derviche, ¿no? Sí, porque hay varios géneros que se mezclan y forman uno que es muy propio tuyo. Es muy, muy bonito. Platícanos, entonces, es un nuevo proyecto que tienes, creo que el más reciente, vas a sacar otro libro. Bueno, de este libro, como ya se terminó, me están pidiendo la segunda edición. En lo que, pues, para que sea una segunda edición hay que agregarle, cambiarle, hacer modificaciones a la primera edición. Eso está por ahí, pues lo tengo que seguir trabajando. Pero no, ahorita el proyecto es terminar mi doctorado, que es donde estoy haciendo este análisis del amor y la mística en la danza conchera. Ay, qué hermoso. Del grupo de donde yo participé en la Ciudad de México en los en los 80s, ahí fue. Wow, y todavía ahí está. Ahí estamos trabajando en eso, sobreviviendo a la academia. Qué maravilla. Sí. Ok, Adri, qué maravilla, qué gusto tenerte de verdad en esta entrevista. Me encuentro mucho contigo, eres una mujer maravillosa, no solamente por la parte artística, en esta entrevista como en todas las demás, pero aprendo demasiado y aprendí hoy, en este momento, muchísimo de ti. Gracias. ¿Algo que desees agregar? Bueno, que dentro de mi trayectoria también hice la cuestión de la danza con las bicicletas. Sí. Porque de verdad, no sé, quisiera regresar a eso. Adelante. ¿No? A esa unión que veo yo, que he visto desde siempre, que intuí desde chica, ¿no? Claro. Es danza, teatro, pensamiento, sentimiento, sensación, emoción, espiritualidad, todo está siempre unido, ¿no? Y es algo que me siento que me enriquece, que puedo aportar eso también a las otras personas, a las personas que lo ven, que lo hacen, que están conmigo, esta parte de sanadora, chamana, bruja, que soy también, pues ahí está, aquí estoy, para lo que se ocupe, para lo que puedan ocupar, pues aquí estoy. Gracias, Adri. Muchas gracias también a todas las personas que nos ven en casita. Si les gusta este tipo de entrevistas, pues no olviden suscribirse, darle manita arriba, compartir, comentar. Muchas gracias también a Marco Iván Reyes Solís, que es el productor de este grandioso programa, a Alan Delgado, que está detrás de cámara, en edición, en audio, todo lo que hace el chamaco Pues es mi hermano. Es de familia. Sí. Nuevamente, Adri, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes, de verdad. Gracias por pues tomarme en cuenta y... gracias. Y mi nombre es Giovanna Alcázar. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Adiós.